bactericida o bacteriostático. Pero pueden haber, vuelvo a decir, muchísimas otras clasificaciones. Y de los antibacterianos que vamos a ver, no es ni la punta de los microorganismos de tipo bacterias que vamos a analizar, porque son más o menos 300 bacterias y solamente vamos a ver unas cuantas que no llegan ni a 30 bacterias. Bien, la estructura química de los antimicrobianos se permite clasificar si su estructura es beta-lactámica, si tienen anillos, significa esto, si son cadenas de aminoácidos o polipéptidos, si son poliénicos o derivados de los hongos. No se olviden que la penicilina es un derivado de un hongo. Si son aminoglucósidos o compuestos con azúcar y grupos nitrogenados, o si son estructuras macrólidas tetracíclicas o cuatricíclicas, etcétera, etcétera. Entonces veamos a ver. El origen de los antimicrobianos se deriva de compuestos naturales, la mayor parte de veces, hongos, bacterias, algas, líquenes y plantas superiores. Acuérdense ustedes que la tetraciclina se llamaba terramicina antiguamente y es por un hongo que se encuentra en la tierra, en el barro, y que en las heridas de algunas personas que eran susceptibles o factibles a que ese hongo elimine sus bacterias, se colocaban barro. En la antigüedad muchísimos procesos infecciosos, sobre todo de la piel, se curaban con barro, atribuyéndole obviamente una característica mágica al barro, pero sabemos que el barro en algunas regiones, no en todas, en las más húmedas particularmente, almacena hongos y ese barro, esa tierra húmeda, movida con algunas especies de microorganismos, sirve también como antibiótico. Y otra vez es aclarar que hoy por hoy, en el 2021, ya los productos naturales son muy escasos cada vez y todos se producen, o casi todos, por ingeniería genética y son sintéticos o biosintéticos. Estamos en la época en que las grandes competencias entre productores de fármacos u otros mueven millones de dólares y les conviene investigar qué fármacos son mejores, cómo se puede modificar una estructura, modificar su capacidad de hidrosolubilidad, colocar en compuestos que sean liposomas, etcétera, etcétera, y ha revolucionado mucho el uso de medicamentos desde el momento en que se vuelven sintéticos, la mayor parte de ellos. La clasificación, habíamos dicho también, incluía si eran bactericidas o bacteriostáticos, y esta clasificación les dije que era relativa porque puede que un medicamento para unos gérmenes sea bactericida, para otros bacteriostáticos. Sin embargo, tienen que aprender esto y recordarlo porque sí van a preguntar. Fíjense, bactericida es la ampicilina. La ampicilina es un derivado de la penicilina. La bacitracina es un medicamento que es de acción local. Esta bacitracina se parece muchísimo a las penicilinas, es derivada de un hongo. Carbenicilina es derivada de los betalactámicos, igual que la ampicilina, las cefalosporinas. La streptomicina, gentamicina, canamicina, neomicina son aminoglucósidos y estos compuestos por excelencia son bactericidas. La oxacilina es un derivado también de los betalactámicos, muy parecidos a ellos, y tiene acción bactericida. Fíjense, los betalactámicos, ampicilina, carbenicidina, cefalosporina, oxaciclina, penicilina, todos ellos son bactericidas. Además, la rifampicina y la polimixina. La rifampicina podría ser el único agregado aquí porque los demás son muy clásicos, y la rifampicina es un medicamento bactericida, sí, sobre todo para gérmenes muy diferentes a los usuales, y la rifampicina se utiliza en dos cosas en nuestro medio, particularmente para tratar la tuberculosis y para tratar infecciones cutáneas, y por vía oral o en comprimidos es para tratar enfermedades pulmonares o neurológicas infectadas, enfermedades del área encefálica, etc. La polimixina muy poca actividad tiene, se utiliza tópicamente para tratar infecciones de la piel. Las demás, vuelvo a decir, ampicilina para tratar infecciones de gram positivos, gram negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por acción bacteriostática, fíjense,
Tenemos de hecho las tetraciclinas. Las tetraciclinas son los bacteriostáticos por excelencia y también el cloranfenicol. Ellos forman dos grupos, un grupo del cloranfenicol y tetraciclinas por ser bacteriostáticos por excelencia. Pero el cloranfenicol demostró que podría ser bactericida en algunos grupos de gérmenes. Sin embargo, hay que considerar que son los bacteriostáticos por excelencia, lo mismo que las sulfonamidas, los nitrofuranos, lincomicina, eritromicina, ácido nalidíxico. Si vemos y analizamos las composiciones o los usos de estos medicamentos, el ácido nalidíxico es un derivado quinolonico que se utiliza para las infecciones urinarias. El cloranfenicol es un medicamento de amplio espectro, se utiliza para tanto gram positivos, gram negativos, anaerobios. La eritromicina es un medicamento excelente, pero es muy tóxico hepáticamente. Se utilizan sobre todo para gram positivos. La lincomicina, gram positivos y gram negativos. Los nitrofuranos se utilizan sobre todo para gram negativos e infecciones urinarias. Lo mismo que las sulfonamidas, pero las sulfonamidas tienen la virtud de que pueden tener una acción tópica y se utilizan para lesiones también cutáneas. La tetraciclina, ni que se diga, de amplio espectro, gram positivo, gram negativo, infecciones cutáneas, infecciones por clamidias, infecciones intracelulares, etc. Lo que tienen que ustedes reconocer es que muchas de las bacterias pueden vivir en el entorno de las células humanas y otras bacterias tienen que vivir necesariamente en el interior de las bacterias. Hay una clasificación, por tanto, que tienen que reconocer y aprenderla, cuáles son los gérmenes intracelulares por excelencia que se introducen dentro de las células del huésped. Trimetoprim más sulfonamida, esta asociación vuelve bactericida ante las bacterias gram negativas, pero vuelvo a decir, por separado pueden ser solamente bacteriostáticos. La clasificación de bactericidas y bacteriostáticos a mí particularmente no me convence porque, vuelvo a decir, depende de la asociación que hagas con medicamentos, depende del germen, depende de la dosis, pero bueno, esto es lo que manda el manual y lo que ustedes deben aprender. Aquí tenemos unos puntos que son altísimos puntos, fíjense, son como 10 u 11 puntos que vamos a analizar, son 12 puntos que vamos a analizar de algunas situaciones que se presentan cuando se empieza a utilizar en terapia los antimicrobianos. No se olviden que el uso de los antimicrobianos va a ser de toda la vida para ustedes, no pueden obviar nunca el uso de antimicrobianos cuando se requiera, por lo tanto tienen que saber manejar bien. Primero, lo que tienen que hacer es determinar si la infección es para hospitalizar o para manejo ambulatorio. Existe una máxima en medicina. Paciente diabético mayor de 60 años con cualquier patología infecciosa debe ser hospitalizado. Paciente de más de 60 años, vuelvo a decir, con infecciones, con diabetes asociada, debe ser hospitalizado. Pacientes que tienen infecciones, tienen diabetes menos de 60 años, podrían no ser hospitalizados. Pero esta determinación de si es para hospitalizar o no dependerá de cómo están las características generales del paciente. No se olviden que uno de los ítems más importantes es calificar el estado general del paciente. ¿Qué significa el estado general del paciente? Que el paciente se vale por sí mismo, puede realizar actividad física, se alimenta por sí mismo, no depende de otras personas, está lúcido, está consciente, sus niveles están relativamente conservados, el paciente puede además controlar esfínteres, etc. Es un paciente que tiene un índice general muy alto. Se manejan diferentes índices para catalogar el estado general del paciente para que todo el mundo hable de lo mismo. El índice que más se utiliza se llama IK o índice de Karnofsky, que nos dice cómo está el paciente en líneas generales. Si el paciente está 100%, tiene un índice de Karnofsky 100%. Es decir, el paciente está lúcido, hace actividad física, se alimenta por sí solo, controla esfínteres, tiene una infección
por alguna casualidad, pero se encuentra en buen estado. Tiene un índice de Karnofsky 100%. El paciente que está moribundo tiene un índice de Karnofsky de 10%. No se vale por sí mismo, necesita oxígeno, es dependiente de otras personas, no se levanta, no camina, etcétera, etcétera, un 10%. Y uno puede sacar la media son 50%. ¿Será que el paciente puede todavía hacer algunas actividades, está consciente? Y en base a eso, entre el 50 y el 100% hay un 70%. El paciente puede hacer actividades moderadas, realizar algún ejercicio, alimentarse, está consciente, está lúcido, y uno va estableciendo el índice en base a tablas, vuelvo a decir, que seguramente en semiología van a aprender, que se llaman índices de el performance o el estado general del paciente, para que todo el mundo hable cómo está el paciente. Si un paciente, independiente de la edad, independiente de la morbilidad, está en un relativo a mal estado general, está debajo de 70, ese paciente debe ser hospitalizado. Entonces, hay algunos métodos manuales y normas que dicen en qué situaciones debe ser hospitalizado el paciente, y lo lógico es observar al paciente, analizar clínicamente cómo está, qué proceso infeccioso está cursando, si es de mucha gravedad ese proceso infeccioso, se hospitaliza, si tiene comorbilidad, si su índice de performance está malo, se hospitaliza, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, definir si la infección es para hospitalizar o para manejo ambulatorio. Segundo, buscar un diagnóstico etiológico, predecir posible bacteria causante de la infección. Lo ideal siempre es encontrar el diagnóstico etiológico, es decir, cuál ha sido el agente causal que ha producido esa bacteriemia en el paciente. Pero si no se tiene eso y el estado general del paciente está un tanto comprometido y se decide hospitalizar, hay que predecir qué posible bacteria por la localización de la infección y la gravedad de la infección. No se olviden que los gérmenes varían de proceso infeccioso agudo o crónico, van a ser diferentes. Y además que la localización nos ayuda mucho. Si el paciente tiene una infección de vías respiratorias altas, de hecho va a ser estreptococo. Si el paciente tiene un dolor y se sospecha de una infección urinaria, ya sea urinaria alta o baja, van a ser gérmenes gram negativos. La cuestión está ver si en otras localidades uno puede predecir cuál es el germen que está posiblemente causando ese proceso infeccioso y atacar como debe hacerse. Tercero, confirmar con laboratorio antes de iniciar la terapia. Yo les había dicho que en muchos países, salvo el nuestro, no se espera muy rápido, quizás por las condiciones físicas de los pacientes, la malnutrición que tenemos, la ausencia de uno u otro medicamento, y se trata de empezar lo más rápido posible la antibiótico-terapia. En otros países no existe eso. Primero se confirma cuál es el agente causal, se demora 1 o 2 días, el paciente tiene buena asistencia médica, tiene asistencia de enfermería, hasta que se determine cuál es el agente causal y se haga un antibiograma y cultivos. Obviamente puede haber cultivos de sangre, hemocultivos, urocultivos, cultivos de esputo, todos con su antibiograma para saber cuál es el germen y a qué es sensible para que ataquemos con los medicamentos específicos. Confirmar con laboratorio, entonces antes de iniciar la terapia, evaluar la respuesta clínica en relación a la localización. Cuando una infección es local es muy fácil evaluar. Se le da medicamentos al paciente y se ve cómo va disminuyendo la infección. En las profundas es un tanto más complicado y se requieren imágenes habitualmente. En los sitios estériles, con flora compleja, con flora definida, hay que ver cómo podemos hacer para evaluar la respuesta. Muchas veces hay que volver a hacer hemocultivos, punción de líquido cefalorraquídeo, punción de pleura, punción de articulación, ver en la parte respiratoria si se pueden tomar muestras con hisopeado o con otros métodos, y en la flora urinaria, que habitualmente es una flora muy definida, colis proteus son los más comunes, pero puede haber estafilococos también. Hay que pensar cómo podemos hacer para demostrar que el paciente ya está en una respuesta clínica a los antibióticos y estamos atacando debidamente. Evaluar la prontitud de la respuesta por el estado del huésped o los huéspedes inmunodeprimidos o con alguna enfermedad, lupus y demás cosas, muy lentamente responden
al tratamiento. Por el sitio de infección, las superficiales celulitis son muy fáciles de controlar, a pesar de que hay algunas celulitis que son agresivas. Todo en medicina tiene un pero, no es absoluto, no se olviden, las cistitis también son fáciles de controlar y rápidamente. Las profundas osteomielitis, endocarditis son lentas y muchas veces el tratamiento tiene que ser de meses. Estoy hablando meses, no estoy diciendo de 3 días, 4 días, 5 días de tratamiento, 7. Una osteomielitis requiere un tratamiento de 40 días o más de tratamiento antibiótico. Una endocarditis va por ahí también. Hay que ver el microorganismo, hay algunos que son muy lentos, estafilococos, micobacteria, micosis, pero hay otro que es muy rápido, que es el estreptococo. Entonces, todo esto tienen que barajar ustedes en las posibilidades de cómo controlar la enfermedad y cómo empezar los antibióticos. Sexto, determinar la duración de la enfermedad y la duración del tratamiento. Más tiempo, más difícil de erradicar, más tiempo de tratamiento. Si el paciente ha estado infectado por mucho tiempo, es más difícil erradicar la enfermedad y el tratamiento será más prolongado. Séptimo, evaluar la falta de efecto de los antimicrobianos. Muchas veces damos los medicamentos precisos en el momento preciso, la dosis precisa, pero no estamos logrando una mejoría en el paciente. Entonces habrá que preguntarse, ¿será verdaderamente el fármaco apropiado? ¿Será la vía y la dosis adecuada? Si el paciente tiene pus, lo primero que hay que hacer es drenar. No se puede hacer un tratamiento si hay espacios llenos de pus o cuerpos extraños. Si no se retira la pus o los cuerpos extraños, el tratamiento no es exitoso. Ver si puede alcanzarse al sitio de infección. Hay santuarios, les había dicho, varios santuarios en el cuerpo. Uno de los santuarios es el sistema nervioso central, porque muchas veces llegan los gérmenes ahí, pero los antibióticos no pueden atravesar. Hay otro santuario que es la pleura, otro santuario que son los testículos. Entonces uno debe saber si están alcanzando a los santuarios o a esos sitios los fármacos para ser efectivos. Ver si hay superinfección por resistencia a tiempo prolongado. Esto se refiere que si utilizamos antimicrobianos por mucho tiempo, otros gérmenes oportunistas, al haber muerto muchos gérmenes de los que estamos buscando, los oportunistas, particularmente los hongos, se convierten en infecciones nuevas y son superinfectantes, así se llama superinfección por resistencia o tiempo prolongado, o la presencia de nuevos gérmenes que están empezando a aparecer, sobre todo son los hongos. Ver si se ha dado 2 o más microorganismos en el proceso infeccioso para evaluar si acaso faltaría un tercero o agregar uno más, ver cómo están las defensas del paciente, si es diabético tendrá defensas inadecuadas, ver si verdaderamente la causa es infecciosa o se debe a otra causa, esa fiebre o todos los signos de infección. No se olviden que hay linfomas, leucemias y otras enfermedades que cursan con fiebre y semejan un proceso infeccioso. El 8, evaluar reacciones adversas por hipersensibilidad, sobreinfección, interacciones, etc. El 9, definir la vía de administración. Todos los casos agudos deben ser parenterales, es decir, el paciente debe tener una vía intravenosa para colocar los medicamentos. Casos como endocarditis, meningitis, sepsis, neumonía, deben tener vía parenteral para la administración de los fármacos. Oral se utiliza en muchos casos ambulatorios de no mucha gravedad y el paciente va bien. El 10, tener en cuenta interacciones medicamentosas que pueden ser fuera del organismo en la preparación de los fármacos. Por ejemplo, hay algunos fármacos que no se pueden mezclar unos con otros y se cristalizan en la jeringa o se cristalizan en el suero de infusión, o la luz solar daña el medicamento, por lo tanto hay que ver si es un fármaco que es muy fotosensible o no. Ver si hay interacciones a nivel de la absorción, si se están utilizando medicamentos al mismo tiempo. Por ejemplo, los compuestos con calcio, plomo, cromo y algunos iones impiden la absorción de las tetraciclinas, y eso habrá que pensar si ese medicamento está sufriendo alguna interacción con algún fármaco para que no llegue hasta el sitio de acción cuando estamos utilizando una vía particularmente que define la absorción. Lo mismo la distribución, el sitio de acción, metabólico, excreción, etc.
saber si hay ejemplos de interacción farmacéutica. El cloranfenicol, fíjense, eritromicina y penicilina potásica, no junto con complejo B y vitamina C. Lamentablemente los médicos entramos en una rutina a lo largo de la vida y ya uno se olvida estas cosas básicas. Cloranfenicol, por suerte, no se utiliza mucho actualmente, pero antes sí se utilizaba. Eritromicina también se utiliza muy poco, la penicilina potásica también muy poco, pero recordad que estos no deberían utilizarse con complejo B y vitamina C. Habitualmente a los pacientes que se les coloca una dextrosa al 5%, siempre se le agrega complejo B para evitar la acidosis que va a haber por el exceso de lactato, y la vitamina C para procurar todos los procesos de hidrólisis que requieren vitamina C como cofactor enzimático. Las tetraciclinas, oxitetraciclina, clortetraciclina y la cefalotina, que es una cefalosporina, no con ringerlatato, no con bicarbonato de sodio. Otro error que cometemos los pacientes, el ringer puro o los médicos, el ringer puro o el ringerlatato es del pan de cada día de el control de infusiones y de la administración de líquidos en los pacientes. Y el bicarbonato de sodio también se asocia a muchos, pero recordar no dar con clortetraciclina, que muy rara vez se utiliza, oxitetraciclina también muy rara vez, y cefalotina se utiliza mayormente por vía oral, pero si utilizan por vía parenteral, recuerden no con ringerlactato porque van a haber interacciones o con bicarbonato. A nivel de la absorción, vuelvo a decir, tetraciclina no junto con hierro o con cualquier compuesto derivado de hierro, aluminio, cobre, zinc, magnesio, son iones, no con leches, no con antiácidos, no con sales de hierro. La clindamicina no junto con caolinpectina. La caolinpectina era un medicamento que antes se utilizaba muchísimo para controlar la diarrea, hoy no se utiliza. Ciclamatos son edulcorantes, no se utilizan. La isoniazida no con hidróxido de aluminio, la neomicina no con digoxina, que sí se utiliza. La isoniazida es el medicamento especial para la tuberculosis y la neomicina se utiliza para preparar el intestino, particularmente si va a ser operado. A nivel de la distribución, fíjense, hay algunos medicamentos que van a interactuar con los fármacos antimicrobianos. La warfarina, acuérdense, se une 98% con albúmina, compite con proteínas plasmáticas, con los siguientes medicamentos: tolbutamida, que es un hipoglicemiante oral, la warfarina misma, las penicilinas, difenididantoina. Entonces hay que analizar en cada uno de los fármacos P que van a manejar ustedes si es que habría interacciones en cuanto a la ocupación de proteína, particularmente de la albúmina, o la distribución. 11. Establecer si la concentración es adecuada en el sitio de infección, venciendo barreras biológicas existentes. No se olviden que nosotros estamos compartimentalizados. Desde el punto de vista teórico tenemos dos compartimientos, el intravascular y el extravascular, pero desde el punto de vista clínico tenemos muchísimos otros compartimientos donde tienen que llegar los fármacos. La sangre, por ejemplo, tiene que pasar a líquido cefalorraquídeo y aquí hay una barrera. Esas son barreras biológicas y tienen que atravesar. Muchos fármacos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegan al líquido cefalorraquídeo en buenas concentraciones. Muchos otros no. Habitualmente, por ejemplo, para que las penicilinas atraviesen la barrera hematoencefálica tiene que haber una meningitis, o las meninges o la barrera hematoencefálica como tal tiene que estar alterada para que pasen los medicamentos. Es decir, tiene que haber una encefalitis, una meningitis o algo para que introduzca el medicamento y atraviese la barrera hematoencefálica. Eso también, al utilizar un medicamento P, tienen que saber si van a controlar una meningitis, una encefalitis, un proceso infeccioso a nivel de la bóveda craneal o a nivel neurológico, saber si va a tener buena concentración del paso de la sangre al líquido cefalorraquídeo, si se va a mantener la concentración o va a mejorar. Lo mismo del paso de la sangre al ojo, del paso de la sangre al fluido sinovial. Las articulaciones, las artritis son muy comunes de ser tratadas por antibióticos. Del sangre al fluido pleural, si verdaderamente va a alcanzar buenas concentraciones en ese sitio, o habrá que hacer una pleurodesis, es decir, inmediatamente colocar medicamentos dentro de la pleura si no va a llegar ninguno de los fármacos a ese lugar. Al flujo pericárdico, de la sangre al pericardio, de la sangre al líquido ascítico, de la sangre a la próstata, de la sangre
sangre a la circulación materna, de la sangre a la circulación fetal. Entonces son barreras biológicas que existen que uno debe considerar. Si el medicamento P que están eligiendo es muy útil porque puede pasar fácilmente de la sangre, por decir, al fluido pleural, tiene una liposolubilidad y tiene unas características de pH capaz de alcanzar buena concentración allá o no. ¿Cómo saber eso? Cuando se empiezan a utilizar los antibióticos y manejan ustedes sus antibióticos personales y empiezan a decir, este es mi medicamento para infecciones de gram positivos, este de gram negativos, este es de anaerobios y puedo tener estas alternativas, este atraviesa bien las barreras biológicas, este pasa en buena concentración a la próstata, este pasa en buena concentración al ojo, este no alcanza concentraciones en la pleura, y es un discernimiento y es un razonamiento que tienen que hacerlos ustedes en el momento que empiecen a utilizar los fármacos. El 12, buscar asociaciones entre antimicrobianos. Hoy por hoy casi toda la terapia que se utiliza para tratar infecciones es politerapia, es decir, se utilizan varios medicamentos. Al igual que habíamos hablado en el dolor es politerapia y las infecciones, muchas de ellas son politerapia, es decir, hay que juntar varios medicamentos. El éxito de juntar antimicrobianos es que los medicamentos que se usen no repitan el mismo efecto que tienen en cuanto al mecanismo de acción, salvo ocasiones, obviamente, vuelvo a decir, no es nada dogmático en medicina, pero lo ideal sería utilizar medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, un medicamento que inhiba la síntesis de proteína y otro medicamento que altere la membrana. Ahí sí hacemos un sinergismo y estamos tratando de matar al germen por dos frentes. Pero si utilizamos alguna vez el mismo medicamento que inhibe a la síntesis de proteína y otro que inhibe a otra síntesis de proteína, no vamos a poder atacar, hay que utilizar una racionalidad. Lo mismo, no juntar en lo posible nunca bacteriostáticos con bactericidas. Para eso servirá la clasificación que hemos visto de bactericidas y bacteriostáticos, para no juntarlos. Pero vuelvo a decir, hay situaciones y ocasiones en las que se juntan y esa asociación es sinérgica y es mucho mejor. El caso del sulfamethoxazol más trimetoprim, ambos son bacteriostáticos, pero cuando los juntamos en relación a la infección o al germen de Escherichia coli se convierten en bactericidas. Entonces eso también hay que analizar, por favor, cuáles son las combinaciones más adecuadas de los fármacos en tal tipo de infección, y esto todo está normado. Existen protocolos donde dicen tal infección lo mejor sería asociar dos medicamentos de este tipo o este tipo para que uno no esté descubriendo la pólvora cada vez. Pero con la práctica uno va aprendiendo y va diciendo, necesito cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios, y voy a utilizar 3 fármacos porque la mayor parte de las infecciones van a ser o gram positivos, gram negativos, anaerobios, y si se trata de un paciente inmunodeprimido, mejor utilizar las 3. Ahora, cuando se identifica el germen, mejor es utilizar el fármaco que es más sensible y que ha mostrado una sensibilidad en el resultado del antibiograma de varias cruces sensibles. Entonces uno dice y puedo asociar a este otro sensible si acaso necesita asociar. La asociación no es una norma ni tampoco es una conducta de siempre. Puede ser simplemente con monodroga que se cure al paciente, pero vuelvo a decir, las asociaciones a veces nos dan un sinergismo. Sinergismo significa que aumenta la respuesta a lo que estamos utilizando. Bien, habitualmente las asociaciones se hacen en infecciones graves, en infecciones mixtas, para reducir toxicidad de ambos fármacos, para evitar resistencia bacteriana, para lograr un efecto sinérgico o aditivo, bactericida más bactericida o bacteriostático más bacteriostático, y muy rara vez, vuelvo a decir, bactericida más bacteriostático, pero según protocolo hay que ver si son útiles o no, pero muy rara vez. Bien, hay procedimientos y estados del paciente que interfieren con la terapia. Hay patologías que interfieren con la terapia, a pesar de que uno utiliza los mejores antibióticos, las dosis, las vías, por la existencia de comorbilidad. Esto se llama comorbilidad, la respuesta no es la misma que un paciente que no tuviera. El paciente diabético es un paciente problema. Mientras no se controle su azúcar adecuadamente, los antibióticos y las infecciones difícilmente se pueden controlar y el tiempo que se requiere son mayores. La insuficiencia renal es otro problema. Hay
Hay fármacos que basados en el nivel de clearance de creatinina o en la creatinina deben bajarse las dosis para no dañar más al riñón. Lo mismo la cirrosis, politraumatismo, cáncer, inmunodepresión. Algunos procedimientos médicos quirúrgicos para el diagnóstico y terapéutico, las punciones abren nuevas vías de contaminación, cirugía contaminada, quimioterapia, radioterapia, trasplantes, corticoterapia, inmunoterapia. Estado del paciente, ya se había dicho que se utiliza un estado de performance, pero también depende de la edad del paciente, si es anciano, si es niño, si es alcohólico, desnutrido, sobreinfectado, si es prematuro, inmunodeprimido, y son una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta en relación al estado general del paciente y las patologías y los procedimientos al que va a ser sometido para ver si va a haber necesidad de cambiar antibióticos, utilizar otros, etcétera, etcétera. También hay condiciones ambientales, hay hospitales contaminados. Hoy por hoy el COVID ha contaminado a todos los hospitales. Gracias a Dios las medidas de bioseguridad están bajando, pero hay hospitales muy contaminados. También las viviendas, hay que fijarnos qué porcentaje de pacientes verdaderamente tienen acceso a todo lo que significa alcantarilla, agua, luz, etcétera, etcétera. Hay muchos pacientes que viven en situaciones muy malas y en las viviendas particularmente abundan los hongos en las duchas sucias, en las regaderas que no se lavan, que no se asean. Regadera me refiero a la ducha, la parte de arriba. Si no se hace un control adecuado cada cierto tiempo, cada 2 meses se pone cloro, se somete, se lava, esa es una fuente de hongos muy grande y de otros gérmenes. Entonces hay que ver cómo el paciente se está bañando, si tiene agua que es potable, si es agua capaz de que no esté infectada, si hay ratas en el ambiente donde vive, si hay gallinas, si hay conejos, si hay piojos, si el material del patio o de la vivienda es de tierra, de qué material es, si es madera, etcétera, etcétera. Todas son las cosas que hay que analizar porque también las condiciones ambientales donde se encuentra el paciente van a incidir en que sea efecto bueno o no un efecto muy bueno. Los mecanismos de acción de los fármacos se resumen a veces en 5 mecanismos de acción, otras veces en 6, en 7, pero a la sazón todos son los mismos. Los mecanismos son que inhiben a la pared bacteriana. No cabe duda la síntesis de la pared bacteriana, ahí tenemos los beta-lactámicos por excelencia, inhiben la formación de la membrana celular y tenemos las polimixinas, inhiben la síntesis de proteínas, tenemos muchísimos fármacos como los aminoglucósidos, tetraciclinas, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos particularmente las sulfonamidas y otros fármacos, interfieren con la síntesis o replicación del DNA, no cabe duda, muchísimos medicamentos, los aminoglucósidos particularmente, intervienen con el metabolismo del ácido fólico. No se olviden que las bacterias forman su ácido fólico, no necesitan como un suplemento externo, y otros mecanismos. En líneas generales se puede hablar de 5, 6 o 7 mecanismos porque prácticamente van a ser todos enfocados en ese punto. Fármacos que inhiben la síntesis, fármacos que inhiben la formación de membrana, la síntesis de proteína y los ácidos nucleicos. Muchos señalan solamente 4 mecanismos de acción. Vean ustedes en la teoría cómo ha enfocado este punto el doctor Jacobs y que ha hablado en esto en función a los mecanismos de acción, pero digo, pueden abrirse más mecanismos de acción en vez de cerrarse más. Por ejemplo, mecanismos de acción de diferentes fármacos. Las sulfonamidas intervienen con la síntesis de folatos y de los nucleótidos, compiten con el ácido PABA por encima de hidrofolatos reductasa, inhiben el crecimiento de la bacteria, son bacteriostáticos. Los beta-lactámicos, las sulfas por si acaso antes se utilizaban muchísimo. En una época las sulfas eran como 30 o 40 medicamentos. Hoy por hoy son 3 las sulfas que se utilizan, así que ha bajado muchísimo su producción de las sulfas y todo su concepto en base a lo que eran medicamentos iniciales de la primera época de la antibiótico terapia. En realidad las sulfas empezaron a aparecer en 1925 y ahí hicieron un trabajo muy maravilloso. Hoy por hoy hay mejores medicamentos que las sulfonamidas y de lo que eran 30 han bajado a 3 o 4 sulfas que se utilizan y nada más. Los beta-lactámicos han ido modificándose muchísimos, tenemos ahora muchos medicamentos excelentes, los mejores y siguen siendo los
los relacionados o de referencia de los betalactámicos son las penicilinas, no cabe duda. Estas penicilinas destruyen enzimas que las van a inhibir, que se llaman betalactamasas, interfieren con la síntesis de pared bacteriana, inhiben transpeptidación. Esto lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante. Inhiben o inactivan a un inhibidor de enzimas, etc. Las tetraciclinas simplemente es un repaso para que veamos todo más adelante. Inhiben síntesis de proteína, cloranfenicol, aminoglucósidos, lo mismo macrólidos también inhiben síntesis de proteínas, lincosamidas inhiben síntesis de proteínas, quinolonas, ahí viene el gran mundo de las quinolonas. Las quinolonas no tienen más de 30 años de existencia, así que son fármacos llamados, entre comillas, relativamente nuevos, pero son muy buenos fármacos. La ciprofloxacina sigue siendo el puntual del tratamiento de lo que son infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, la norfloxacina, infecciones urinarias, la levomefloxacina y los nuevos que han salido de las quinolonas, sobre todo están diseñados para tratar infecciones del aparato respiratorio alto y algunas veces del aparato respiratorio bajo como neumonías, pero habitualmente para todas las del árbol superior. Estos medicamentos inhiben a la topoisomerasa 2 o que se llama DNA girasa en las bacterias. Ya interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos de las bacterias. Otros antibióticos, la vancomicina inhibe la síntesis de pared celular, pero no en el mismo sitio que las penicilinas. La polimixina inhibe los fosfolípidos de la membrana celular de la bacteria. La bacitracina inhibe la formación de pared celular. El metronidazol altera la captación de NADPH+H, que es un cofactor, una coenzima que se requiere para muchos procesos bioquímicos de la bacteria. La nitrofurantoína tiene un mecanismo de acción desconocida, cada vez se ven investigando, y vuelvo a decir, aparecen muchísimos antibióticos, muchísimos antimicobacterias, tenemos todos los que se van a utilizar para tratar a la tuberculosis, para tratar a la lepra, la dapsona inhibe la síntesis de folato, etc. Aquí están las patologías más comunes en pacientes hospitalizados. Fíjense, por orden de abecedario, son las patologías más comunes de los pacientes hospitalizados. Una gran cantidad de pacientes que se hospitalizan es por lesiones o abscesos cerebrales. Desde el punto de vista de la A, no es que sean los primeros ni los más abundantes. Quizás habrá un absceso cerebral 1 o hasta 3 veces al año, no es muy común. Las artritis sépticas sí son comunes, endocarditis aguda, fiebre con neutropenia, meningitis bacteriana, neumonía, osteomelitis, pielonefritis, sepsis intraabdominal, tromboflebitis séptica. Estas son las patologías más comunes en pacientes hospitalizados. Ustedes pueden hacer qué tratamiento se hará a este, qué tratamiento se le dará a este, en función a los nuevos fármacos que están saliendo y en función a lo que les dictan en la parte de farmacología teórica. Bien. Los gérmenes más comunes en pacientes son estafilococos, estreptococos, neumococos, meningococos, bacilos gram negativos. Ahí tenemos, acuérdense, colis, klebsiella, enterobacter. Hemos revisado por eso la clasificación de bacterias y anaerobios mixtos. Los fármacos de elección en pacientes hospitalizados son estos, en pacientes ambulatorios son muy parecidos, pero sí fíjense las patologías en pacientes ambulatorios: sinusitis, uretritis, sífilis, gastroenteritis, otitis media, pielonefritis, y estos son en pacientes hospitalizados. Aquí los gérmenes más comunes son muy parecidos: salmonella, shigella, Escherichia coli, alguna vez Klebsiella, alguna vez influenza. Los fármacos más comunes en pacientes ambulatorios, hemos dicho que la primera elección para los fármacos para cocos gram negativos son penicilinas, pero ya no hablamos de las penicilinas como tales, sino hablamos de los betalactámicos. Hoy por hoy los betalactámicos, entre los que se encuentran las cefalosporinas, se utilizan muchísimo. La penicilina se sigue usando, pero cada vez menos. Entonces, segunda selección, cefalosporina, macrólidos, etcétera, etcétera, según lo que se ve.
Aquí tratamiento empírico de algunos síndromes infecciosos. No se olviden que en nuestro país se utiliza mucho el tratamiento empírico. Y hay inflamaciones del cuello cervicales por bacterias comunes. El estreptococo es el más común que va a contaminar ahí, pero también puede haber Corynebacter, adenovirus, toxoplasmosis en los ganglios que están infectados. Y el tratamiento sigue siendo clásico. La amoxicilina es el mejor para esos, con ácido clavulánico o cefalosporina primera generación. Las amigdalitis, el estreptococo beta hemolítico es el más frecuente, se sigue tratando con amoxicilina más ácido clavulánico y también cefalosporinas. La celulitis, los estafilococos, estreptococos son comunes y ahí están los tratamientos. Para la cervicitis uterina y la inflamación del cervix del útero, clamidias, neiserias, se utilizará ceftriaxona, cefixima, acitromicina, etc. Según cada protocolo, y aquí ustedes pueden tener una idea de qué es lo que se utiliza en la terapia empírica y qué es lo que se ha estado utilizando. Obviamente esto puede variar y a veces con 1 o 2 años empiezan a salir nuevos medicamentos y uno tiene que volver a revisar cuáles son los agentes nuevos que se están utilizando. Por último, se hace profilaxis con antibióticos. Esto significa que un paciente que no está infectado tiene que recibir antibióticos porque se está moviendo o está yendo a una zona infectada. Por ejemplo, si hay cólera en un lugar y un médico va a ir a tratar el cólera, tiene que hacer una profilaxis con antibióticos. Lo mismo en las diarreas del viajero, la difteria, la fiebre reumática, la gripe, herpes, y a todos estos se utilizan, fíjense, antibióticos para evitar que la persona se contagie. Algunos ejemplos está aquí: bronquitis crónica, amoxicilina, profilaxis más ácido clavulánico. Para las candidiasis, ketoconazol, esto ya se ha suspendido, no se utiliza el ketoconazol más, se puede utilizar fluconazol. Para el cólera, la profilaxis es con doxiciclina. Para la diarrea del viajero, con ciprofloxacina o clotrimoxazol, que es la asociación, el cotrimoxazol de la sulfametoxacina más trimetopim, etcétera, etcétera, etcétera. Son asociaciones que uno puede revisar y van a encontrar muchísimas cosas. Infecciones en pacientes neutropénicos, profilácticamente se puede utilizar sulfametoxazol más trimetopina, ciprofloxacina, nistatina, etcétera. En cistitis recurrentes, y ahí tienen todo. Bien, ahora aquí, fíjense, algunos antibióticos son bactericidas que inhiben la síntesis de la pared. Ahí hemos dicho que se van a unir a proteínas fijadoras, etcétera. Y hay algunos antibióticos que necesitan ajuste o no necesitan ajuste, y esto lo vamos a ver un poquito por la vía de eliminación que tienen. Algunos se eliminan por vía biliar, por metabolismo, por vía biliar, por vía renal, por vía biliar, y la gran mayoría se eliminan por vía renal. Entonces uno debe saber cuál es la vía de eliminación para saber que el clearance, el aclaramiento de creatinina es bueno o se va a eliminar por vía biliar y no nos importa el riñón, en una palabra, porque fácilmente va a ser eliminado por esa vía. Por ejemplo, la citromicina no se tiene que contar porque su vía de eliminación es por vía biliar, salvo que la persona obviamente tenga alguna patología cirrótica o hepática muy severa. El metronidazol también por vía biliar, no necesita ajustes renales. Y los que no dicen renales es que no necesita ajustes renales, los otros sí necesitan ajustes renales. Ahora empezamos los antibióticos y empezamos lo más grande. Voy a parar un poquito, me está llamando.
Bien, empezamos por el primer grupo de fármacos que estos esquemas que vamos a ver estos días son hermosísimos. Por favor, pueden ustedes mejorarles, aumentar como quieran, pero son bellísimos, donde están todos los medicamentos, sus mecanismos de acción, sus efectos colaterales, etcétera, etcétera. Pueden hacer ustedes lo mismo, son hechos por mí, pero cualquiera puede hacer y mejorar como estos. Bien, yo clasifiqué a los beta-lactámicos, que son aquellos medicamentos antimicrobianos que tienen un anillo muy parecido entre ellos, que es un anillo 6-aminopenicilánico. Pequeñas variaciones en la estructura química, pero siguen considerándose beta-lactámicos, a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas y monobactans. Fíjense ustedes, si yo pediría y diría cuáles son los beta-lactámicos, son 4 grandes grupos, nada más. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas y monobactans. Si ustedes aprenden estos 4 nombres, yo estoy contento. Las penicilinas, ¿cómo las dividimos en naturales y sintéticas? Las penicilinas naturales, vamos a ver en un instante, en otra más, pero las penicilinas naturales son la sódica, la potásica y la procáinica. Y las sintéticas son penicilinas que han mejorado el espectro, de amplio espectro, resistente a penicilinasas y de espectro extendido. Antes se llamaba a las pseudomonas o a las penicilinas antiseudomonas de espectro extendido. Quizás se sigue manteniendo eso, pero era un grupo muy independiente de penicilinas, como eran las carbenicilinas específicas para tratar pseudomonas. Hoy por hoy las pseudomonas ya no se tratan con penicilinas, se tratan con cefalosporinas. Obviamente pueden preguntar alguna vez cuáles son las penicilinas específicas para tratar a los compuestos estos. Aquí están las penicilinas ya separadas como naturales, penicilinas G, B, resistente a beta-lactamasa de amplio espectro y espectro extendido, que lo vamos a ver. Esta es la imagen inicial. Las cefalosporinas se clasifican también por generaciones de aparición, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Hoy por hoy se está hablando de una quinta generación de cefalosporinas que están saliendo al mercado. Carbapenemas está el imipenem, el meropenem y otros que están saliendo, pero sigue manteniéndose el imipenem y el meropenem. Y monobactam se sigue manteniendo con Astronan. Hay 2 nuevos que han salido, pero no son útiles en la práctica clínica. Entonces, resumiendo, los beta-lactámicos corresponden a 4 grandes familias: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas y monobactams. Las penicilinas se clasifican en naturales sintéticas, las cefalosporinas por orden de aparición, primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, y además por el espectro, ya sea gran positivos o gran negativos, que son específicos. Los carbapenemas, el imipenem y el meropenem siguen campeando, y los monobactam, el astronam, sigue campeando. Todos los beta-lactámicos, cualquiera de estas 4 familias, inhiben la síntesis de pared bacteriana. Se unen al polipéptido transportador, inhiben la síntesis de péptido glucano, activan la enzima autolítica, y lo pueden ver con mucho detalle en todo lo que van a conocer ustedes. Pero lo que me interesa es que los beta-lactámicos son 4 grandes familias: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas y monobactams. Todos ellos han creado resistencia porque producen beta-lactamasas, enzimas capaces de destruir al antibiótico, modifican el sitio de unión donde se va a unir al polipéptido, o alteran la enzima autolítica, que era la enzima que podían los antibióticos deshacer. Y los efectos secundarios obviamente siguen a la par de su utilización, que es la alergia, la toxicidad y otros. Chicos, me están llamando por teléfono nuevamente. Aquí vamos a quedar, por favor. Vamos a continuar el jueves con los 2 grupos. Mañana voy a dar al otro grupo lo mismo, y el jueves aumentamos todo el conocimiento con lo que sigue. Que tengan una buena tarde y nos vemos. Hasta luego, adiós. Cuídense, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.